Buenas tardes y muchas gracias por su sintonía. El programa de hoy se lo vamos a dedicar a Pepín Pujol, un gran cubano que está enfermito y está enfermita la esposa de él, y con mucho cariño se lo dedicamos. En estos momentos, en el sur de la Florida, somos número uno en una cosa más que es mala, que es en los casos de fraude de Medicare. Esos abusos al beneficio que da el gobierno, y estamos en una situación que somos número uno, pero por una gran ventaja. Para hablar de ese tema tengo hoy a dos excelentes abogados, a Emanuel Pérez y a Alexander Rodríguez, que son abogados que son penalistas, entre otras cosas, y se dedican a defender estos casos. Así que hoy vamos a oír lo que son los casos de Medicare fraud a raíz o del punto de vista de abogados defensores. Bienvenidos, doctor Pérez. Gusto en estar aquí. Y Muchas doctor gracias. Rodríguez. Quisiera que si nuestro director puede poner en pantalla la primera imagen. Tan reciente como en el periódico de ayer, en el Miami Herald había noticias de lo que es el fraude de Medicare. Hay un escritor que se llama Jay Weaver que sigue estos casos. Hasta una persona que creo que tenía un canal de televisión está siendo acusada. Y debo destacar que el mero hecho que esté acusado no quiere decir que es culpable. Pero, doctor Pérez, ¿qué está pasando en el sur de la Florida? ¿Por qué tenemos tantos casos de fraude? Lo que ocurre es que cuando hay un subsidio del gobierno, como lo hay en el área de Medicare, lo que ocurre es que hay muchas personas a todos los niveles que se aprovechan del sistema para sacarle un dinero, gran sumas de dinero al proceso de Medicare para lucro personal, que nunca ordenan medicina. Ese tipo de cosas. Doctor, usted me estaba diciendo antes del programa, doctor Pérez, que las cifras del sur de la Florida son más grandes que las del resto del país. Sí, supuestamente en el sur de la Florida hay más billing, hay más cobranzas de Medicare que en los Estados Unidos entero combinado. O sea que en el sur de la Florida se le bilea más a Medicare que en todo el resto de los Estados Unidos. Y aunque el estado de la Florida es uno de los estados más grandes de la nación, creo que somos 3 o 4, dependiendo en cómo se mide, no hay una proporción tan grande de personas que necesiten los... Sería imposible. Estadísticamente, y las estadísticas no mienten, el sur de la Florida tiene más entre comillas, diabéticos que el resto de los Estados Unidos. Sí, eso en contabilidad no es posible. Doctor Alexander Rodríguez, yo dije que antes del programa les estaba diciendo a ustedes que tenía un abogado joven y un abogado viejo para el programa, y usted es el abogado viejo porque usted lleva mucho tiempo en estos casos. Denos una idea de lo que demora en tiempo un caso de esto. Bueno, la investigación puede demorarse 3, 4 años. ¿Años? El gobierno, a través de la FBI y otras agencias del gobierno federal, investiga a las personas que están bileando o facturando las cuentas. Y se pasan mucho tiempo documentando las facturas, obteniendo evidencia, entrevistando personas, pacientes, preparando el caso. Y usted me ha dicho antes del programa que a veces hasta hablan con los potenciales acusados para ver si están dispuestos a llegar a algún tipo de acuerdo. Correcto. En muchas ocasiones el gobierno escoge a una persona que ellos consideran más bajo en la organización, porque en muchos de estos casos hay una organización criminal que está responsable por el fraude, y entrevistan a esta persona y le dan la posibilidad de entregarse, de cooperar y recibir una reducción en los cargos contra esa persona. Le voy a pedir a nuestro director, Al Chicoy, que ponga en la pantalla un artículo del periódico Miami Herald, y le estoy dando a usted, doctor Pérez. Aquí tenemos dos diferentes artículos. Uno es tan reciente como hace unos cuantos días del Miami Herald. Uno de ellos habla de una redada de 90 personas acusadas en un caso de... Sí, eso es muy típico porque muchas veces en la mayoría de estos casos de Medicare hay una conspiración entre un grupo de personas que es a lo que usted se refiere como una organización criminal. Sí. Aunque ellos no se consideren una organización criminal, el gobierno sí los considera así. Bueno, son inocentes, se presumen inocentes. Correcto. Hasta que se prueben culpables. Existe una organización entre un grupo de personas a todos los niveles. Por ejemplo, pueden ser enfermeros, flebotomistas, hasta los mismos pacientes en muchas ocasiones son participantes de la conspiración. Doctor, yo le voy a pedir a usted que nos explique
y al público, ¿qué es lo que es una conspiración? Porque fíjense, en los países latinos existe, creo que es ser el padre intelectual de un delito, pero el delito de conspiración no es un delito en los países latinos. Bajo la jurisprudencia de los Estados Unidos, si uno entra en un convenio con otra persona, y no tiene que ser un convenio hablado, puede ser un entendimiento entre las dos personas para cometer una meta ilegal, el conspirador es tan responsable como la persona que en realidad comete el delito. Y entonces en la culpa, aunque uno, por ejemplo, mate la vaca y el otro le aguante la pata, ambos son igualmente culpables. No solo el que le aguantó la pata y el que le metió el cuchillo, sino el que le dio la señal de dónde se encontraba esa vaca. Muy bien. Que es lo más importante. Doctor Rodríguez, usted me estaba diciendo que potencialmente hasta las personas que acuden a los servicios, si les pagan, digo los pacientes, que casi siempre son personas mayores, pueden ser encausados. Correcto. En ciertas ocasiones puede suceder que hasta un paciente que tenga de verdad la necesidad de recibir los tratamientos, por el acto de recibir dinero al respecto a ir a una clínica en específica y recibir tratamiento, puede ser encausado de parte del delito. Le agradezco mucho este punto, porque yo tengo entendido que la Fiscalía no trata de ir en contra de los pacientes porque le da pena, porque son personas mayores. Pero usted lo que me está haciendo, doctor Rodríguez, es que ellos son tan culpables en la conspiración como el que se queda con todo el dinero. Claro, en la conspiración. En la conspiración, no en los otros delitos, porque en uno de estos casos hay muchos delitos en que te encausan a las personas. La conspiración, el fraude específico por paciente, recibir el dinero. Hay muchos cargos que surgen en estas investigaciones y en estos casos, pero en ese aspecto sí, todo el mundo que está involucrado en la organización, en ser responsable de mandar las cuentas, de reclutar los pacientes, de ser el chofer, de buscarlos, todo el mundo. Y yo tengo entendido, y ustedes me pueden contestar a esta pregunta, que muchas veces hasta los servicios no ocurren. O sea, es lo que se dice en dominó, un forro. Sí, eso es muy común. En muchas ocasiones. Hay listas de pacientes. Sí, por ejemplo, en los fraudes de terapias de la casa, donde están supuestos a ir a cuidar al anciano, a limpiarlo, a los que están deshabilitados. Sí, supuestamente le llaman homebound. Correcto. El enfermero nunca va. El enfermero, en vez de ir 2 veces a la semana o 3 veces a la semana, en realidad va 1 vez al mes. Sin embargo, la agencia bilea o factura por 3 visitas a la semana. Si ustedes me permiten, le voy a pedir a nuestro director que ponga las imágenes 2 y 3, que son de estadísticas de fraude. Y lo que es interesante en esto, y voy a hablar de un caso mío, por ejemplo, yo tuve una enfermera una vez que era una gran persona que había visitado a las personas, pero no los estaba visitando todos los días. Y había, a base de un computer printout, que ella iba a 24 casas al día. Antes de enseñarle eso, yo le dije, bueno, ¿y cuánto demora una visita? Y ella me dijo, bueno, de 2 a 3 horas. Entonces yo le dije, bueno, entonces o la matemática suya es diferente a la nuestra, o esto no está pasando. ¿Será la razón, y le pregunto a los dos, por qué es tan fácil de cometer el delito? No es fácil. El problema es que necesitas la colaboración de otras personas que supuestamente están supuestos a tener verificación independiente. Por ejemplo, en el ejemplo de la enfermera que usted, muchas veces a esa enfermera, por presiones en su propio trabajo, le piden que firme ciertas notas en blanco. Por supuesto. Y el dueño, por el lucro y el avaricio, presenta la factura sin él darse cuenta que está facturando 24 horas por una persona que solo puede trabajar 8. No, y no solo eso, no firma 24 papeles en el mismo momento. Coge 6 aquí, 5 acá. Y todos nosotros, me estaba diciendo usted, doctor Rodríguez, que estamos acostumbrados a firmar sin preguntar lo que estamos firmando. Potencialmente, cuando uno se pone a firmar en blanco, puede estar poniéndose en peligro, ¿no? Correcto. Legalmente, si usted firma un documento, usted está verificando que usted leyó ese documento y que entiende lo que está firmando. Si no, cualquier persona que firma dice yo no lo leí y se salen de... Doctor Rodríguez, yo he sido paciente, yo he ido a terapia. Sé que no es los minusválidos en casa, pero cuando uno va a terapia, uno lo que le interesa es que lo curen a uno. Yo tenía que hacer unos ejercicios especiales. Y entonces a la hora de firmar, en honor a la verdad, yo firmaba todas las planillas que me ponían. Ahora, yo nunca vi un gran número, creo que eran 2 o 3, diciendo que uno iba, y me recuerdo que uno tenía que firmar un log. Y entonces uno visualmente podía ver que si había otros 6 nombres ahí y estaban ahí, no estaban haciendo trampa.
Lamentablemente, a mí me dijo un detective de la ciudad de Hialeah que eran muy pocos, él dijo que ninguno, los lugares que dan tratamiento que son legales. ¿Cuál es la opinión suya sobre eso? Bueno, no puedo comentar sobre el detective, pero hay muchos lugares que sí son legítimos, hay muchas personas mayores que necesitan los servicios. Que los atienden. Que los atienden. Muy bien. Lo que puede ser es que el nivel del fraude cuando se encuentra es tan masivo, es tan grande las cantidades que se recibe del gobierno, que se cobran, que los números dicen que todo el mundo debe estar involucrado en el fraude porque mira la cantidad de dinero que surge a estas clínicas, a estas organizaciones y al respecto al número de pacientes actuales que necesitan la cosa. Doctor Pérez, usted tiene ahí delante de usted uno de los artículos recientes donde está acusado, no tenemos que decir nombres, una persona de un robo de 15 millones de dólares. Eso es un caso típico. Eso es muy típico para el sur. 15 millones de dólares. Es muy típico para el sur de la Florida. Típicamente son de 5 a 25 a 60 millones de dólares. En el 60 usted me está diciendo la gente que se fue para Cuba. Sí, que supuestamente. Sí. Creo que tenían un zoológico en República Dominicana. Sí. Por cierto, debo de aclarar esto. Este país lo que le sobra es tiempo. Y más tarde o más temprano, esa gente los van a recoger. Sí, eventualmente. No me sorprendería que ahora que Cuba quiere acercarse a este país, los entregue. Y esos niveles, bueno, Vesco se murió. Y Vesco tuvo que pagar mucho para quedarse en Cuba. Los 60 millones se van rápido, digo, creo yo, ¿no? Ustedes dos defienden a las personas. ¿Cuál es el primer contacto que tienen ustedes con el cliente y qué es lo que hacen ustedes para prepararse? Son diferentes tipos de contactos. Hay personas que nos vienen a ver que el FBI le tocó en la puerta y quiere colaborar, quiere que ellos colaboren. Quieren hablar con ellos. Quieren hablar con ellos. ¿Qué le quiere decir eso al abogado? Que el FBI considera que eso es una persona que está a un nivel bajo en la organización y que lo necesitan para colaborar con relación a las personas que están encima de él. Entonces se diría en términos criollos de que es carnada para coger los pescados grandes. Eso es normal. Entonces el otro tipo de cliente es el que ya cae preso, que la familia lo llama, que lo han cogido preso por el healthcare fraud, y eso es una persona que ya está encausada. Normalmente esa persona ha sido investigada por 3 o 4 años. Hay varias personas que ya han colaborado en contra de esa persona y es cuestión de sencillamente recibir las informaciones, como en el caso de la enfermera que usted, y poder confrontarlo con las evidencias. Le voy a pedir a nuestro superdirector Archie Coy que ponga las muestras 4 y 5 que hablan de Medicare fraud y también de IRS, que vamos a hablar de eso, pero lo acaban de llamar a ustedes. Tengo entendido que existe en la ley una cosa que se llama pretrial detention, que eso quiere decir que uno lo mantienen en cárcel. Por eso, esto es una vista adversaria y sí. Los fiscales siempre piden que se queden presos. No, normalmente en los ojos de la ley, particularmente en este país, uno es inocente hasta que lo comprueben culpable. Pero hay ciertos tipos de personas que no tienen vínculos con los Estados Unidos. Lazos, dicen ellos. Lazos, que no tiene vínculos en lazos con los Estados Unidos, no tiene familia, lleva poco tiempo acá, tal vez tiene muchos familiares en Cuba o en otro país. Entonces tiene la peligrosidad o puede ser que no se quede aquí. Puede ser que no se quede aquí y entonces en ese tipo de casos sí la fiscalía puede demostrarle al juez de que la persona es un riesgo de ser fugitivo. Lo que ocurre es que lo aguantan sin fianza hasta la fecha del juicio. En estos casos, en las fianzas, existe una cosa que se llama nevia. Doctor Rodríguez, ¿nos puede dar la versión, yo le iba a decir de Reader's Digest, no la de Guerra y Paz, de lo que es nevia para los que no sabemos lo que es eso? Bueno, en los casos que sí se recibe una fianza, hay ocasiones que hay fianza que es solo firmar, que promete que vas a aparecer en el juicio. Eso por lo general pasa con la gente que está ahí 40 años y no son pescados grandes. Correcto, pero en la mayoría de los casos tienen que poner un dinero de fianza. Ahora, ese dinero, el gobierno tiene que verificar que el origen de ese dinero no es parte de otro delito o del mismo delito. Sí, que los fondos que se usan no vienen de... Correcto, porque en muchas ocasiones son familiares que están involucrados y uno cae preso y el otro puede que está usando dinero para la fianza que vino de un delito o de un delito que de parte de las acusaciones del delito. Entonces, lo que se llama el nevia es que uno tiene que buscar pruebas que esos fondos no son ilícitos. Correcto. Ustedes me estaban diciendo antes del programa que usualmente la Fiscalía va a pedir copias de estados de cuenta,
para que se vea de dónde vienen los dineros. Correcto, estados de cuenta. Algunas veces hay propiedades que se pueden usar de colateral para la fianza, los dueños de la propiedad, cómo se pagaron las propiedades, si están pagas, documentos, cheques, formularios que se llenan. Pruebas. Tax returns. Sí. Bueno, ya ustedes acaban de recibir la llamada, ya ustedes acaban de sacar a ese pobre infeliz, o ese, porque se presume inocente, para la calle. ¿Qué es el próximo paso? ¿Cuándo se le presentan cargos y cuándo reciben ustedes las pruebas? Normalmente la semana después de la fianza viene lo que le llaman una vista en corte, que es un arraignment. Usted me está hablando de la Corte Federal. La Corte Federal, porque sí. En el Estado creo que es a los 21 días después de arresto. Correcto, pero típicamente viene lo que le llaman el arraignment. El arraignment es lo que podemos traducir al español la recitación de los cargos, donde la persona se presenta y le dicen cuáles son los cargos y le preguntan cómo se declara. Lo que ocurre es que en ese momento el juez firma una orden donde obliga al gobierno a proporcionarle a su abogado o a su persona todas las evidencias que van a usar en contra suya en el evento de que usted vaya a un juicio. Doctor, déjeme hacerle un paréntesis. Cuando yo vi en el programa, cuando O.J. Simpson, que O.J. Simpson dijo absolutamente 100% inocente en aquel caso, ¿eso era durante la presentación de cargo? Correcto, eso es lo que le llaman el arraignment. ¿Pero eso lo hace usted o lo hace el acusado? Bueno, si uno tiene un abogado, el abogado es el que lo hace. Usted es el vocero. El acusado nunca tiene que hablar después que es acusado, a no ser que lo decida hacer voluntariamente. Y eso es porque cualquier cosa que diga se puede ir en contra de ellos, recuerden eso. Entonces usted habla y ¿qué usted dice? ¿Inocente? No, siempre, en la gran mayoría de las personas se declara a la persona inocente para obligar al Estado entonces a proporcionar las evidencias, y entonces después uno se sienta con su cliente y repasa las evidencias y esa persona hace una evaluación sobre si hay una posibilidad de ir a juicio y ganar o hay una gran posibilidad de ir a juicio y perder. Le voy a preguntar sobre negociar en un momentico, pero le voy a preguntar a usted, doctor. Doctor Rodríguez, uno se declara no culpable, tengo entendido yo, que es porque en ese momento que se están presentando los cargos, no hay ninguna prueba todavía en contra de uno. Y uno tiene derecho, o sea, no lo perjudica a uno el decir que uno no es culpable cuando uno sabe que es culpable. Correcto. En los Estados Unidos, como se presume que todas las personas acusadas son inocentes, todo el mundo se puede declarar inocente, aunque en realidad no lo sean. Claro, entonces es para explicarle al público. Sí. El abogado está defendiendo sus derechos. Correcto. Y el abogado está pidiendo, me dicen ustedes, las pruebas para ver si hay suficiente prueba. Aunque el cliente les diga, yo soy culpable, ¿eso no le hace daño? No, correcto. En declararse inocente le da la oportunidad a mirar estas pruebas que supuestamente tiene el gobierno y determinar si el nivel del caso en contra de la persona, si los cargos que los han acusado son cargos válidos o si hay otros cargos o si es un caso fuerte que el gobierno no tiene muchas evidencias en contra de la persona. Estos casos de Medicare fraud, y yo sé que ustedes también hacen casos de taxes después por el robo, son casos complejos y de papeleo. Deme una idea, doctor Pérez, cuando le dan a usted las pruebas, ¿qué es lo que recibe un abogado? Y usted puede ayudarnos también. En muchas ocasiones recibimos 10 o 15 cajas de documentos llenos, miles de... 10 o 15 cajas. Cajas de banco llenas de documentos o vienen en discos. Acuérdese que esto es una investigación que tiene 3 o 4 años que está pendiente. Han entrevistado a muchas personas, pacientes, han entrevistado a enfermeros, tienen todos los récords de Medicare, tienen todos los récords de los suplidores y las órdenes que se sacaron, tienen todos los récords de todos los cheques que salieron de esa clínica. Oye, y que eso no se puede esconder. No, es imposible. Dice, no, yo perdí los cheques. No importa, porque el banco se los da. Eso es un rastro que es imposible perder. Y regresando a lo que usted le preguntó al doctor Rodríguez, hay muchas veces que el cliente se considera como hecho culpable, pero eso no quiere decir que sea legalmente culpable. Muy bien. Oiga, tengo la mala suerte que se nos está yendo el tiempo rápido y quisiera hacerle un par de preguntas. Ustedes cuando se fajan en estos casos, ¿hay idea del tiempo que les demora a ustedes preparar un caso de esto? Me está hablando de 15 cajas, tienen que buscar peritos. Están prácticamente el año entero trabajando en esto. Típicamente este tipo de casos por lo menos se demora de 3 a 6 meses en desarrollar, en repasar la documentación para poder estar listo o poder recomendarle al cliente que se declare culpable porque las evidencias son muy fuertes. Negociación. O de lo contrario, ir a juicio. Ir a juicio. Reglas de juego.
Están todas las evidencias en contra de la persona, están todas las pruebas que usted las puede probar, pero el cliente se mantiene que es inocente. ¿Qué hace el doctor Rodríguez? ¿Qué hace el doctor Pérez? Ir a juicio. Ir a juicio. A la corta o a la larga es la decisión de la persona. Si él insiste en ir a juicio, se va a juicio. Pero ustedes pelean tan duro sabiendo, pensando que la persona puede ser culpable. No, se pelea más todavía. Yo iba a decir que esa no es nuestra decisión. La decisión nuestra es poner en tela todas esas pruebas. Y en realidad el criterio personal de uno lo deja fuera. Es verdad. Correcto. Hábleme de juicios. ¿Tiene alguna anécdota que nos quiera hacer de algún caso de fraude de Medicare o de taxes, que no les he preguntado y nos queda poco tiempo? Hablen de los casos de taxes también. Bueno, mira, una de las cosas que debemos mencionar es que siempre cuando hay un fraude de Medicare hay dos tipos de delitos que son incidental o parte o parcela del mismo caso, que es lavado de dinero, money laundering, o esquivar los impuestos. Evasión de impuestos. El money laundering típicamente ocurre porque la persona que controla el dinero recibe ese dinero o por cheque o electrónicamente y tiene que hacerlo efectivo. Correcto. Y por consecuencia de eso, entonces tiene que conseguir a personas que estén en disposición de cambiarle cheque, de hacerle otro tipo de cosas. Que por cierto, después son los que vienen a testificar en contra de él. Sí, por supuesto. Estaba diciendo usted, sí. Y bueno, en las cuestiones de impuestos, de evadir impuestos, los números están ahí, no mienten. Correcto. Claro. Entonces la gente se vuelve un poquito creativa, me dicen ustedes. Doctor Rodríguez, antes que se nos acabe el tiempo, el contador. ¿El contador es un arma a beneficio del acusado o el contador se vuelve en contra del acusado? Bueno, en cierta manera le da un beneficio porque a usted ir a un profesional, una persona que es un contador oficial con licencia para que le prepare los impuestos, la obligación de la persona es darle los documentos verídicos y verificar que toda la información que se contiene en los impuestos está correcta y firmarlo. Lo demás es el contador, que es el que sabe dónde van los números y el que llena las aplicaciones. Doctores, pero a mí me consta que ustedes me estaban contando de un juicio donde el testigo principal en contra del cliente de ustedes era el contador. Bueno, supuestamente era contador. Hay muchas veces... Eso está muy bueno. ¿Usted está perdiendo el caso todavía? No, porque hay muchas veces que las personas van a personas que, entre comillas, supuestamente son contadores y en realidad son preparadores de taxes, que es una gran diferencia. Es una gran diferencia. Correcto. Un preparador de tax no tiene que tener ningún tipo de nivel educacional, no tiene que tener ningún tipo de conocimiento académico, puede ser cualquier persona que haya aplicado al gobierno. Y lo que ocurre es que la persona, la persona normal se piensa que es un contador. Yo voy a compartir con ustedes, yo tuve un caso en una parte de la ciudad donde una persona decía que era contador y le estaba consiguiendo el field tax, que es para equipo en fincas que usan petróleo y ese tipo de cosas a personas que vivían aquí. Y nunca se olvidará cuando estábamos teniendo la reunión con la gente del gobierno, él con la tabla decía, sí, cómo no, ese es un gasto que se merecen. Hubo 150 personas que estaban recibiendo dinero del gobierno y por supuesto la persona ya no está aquí. Esa es la experiencia que pasa con la gente que no sabe lo que están haciendo. Correcto. En muchas ocasiones la persona, como dijo el doctor Pérez, no son personas ni que están registradas con el Internal Revenue Service, con el gobierno federal para preparar esto. Son personas... Sí, las personas se pasan, dicen que yo sé hacerlo y no firman ni los documentos, ni ponen un número que los identifica que ellos los prepararon. Se nos acaba el tiempo y les tengo que hacer esta pregunta porque tengo que ser injusto con ustedes. Hay un momento que uno se da cuenta que el cliente le está mintiendo a uno y empiece el abogado viejo y después vamos para el joven. Bueno, perdón, no todos los clientes mienten, pero hay un momento que uno se da cuenta que le están mintiendo. Hay cierto momento cuando se miran los documentos, las evidencias, y las evidencias no concuerdan con lo que el cliente te está diciendo. Como un abogado tú tienes que mantener las confianzas del cliente y por eso es que le pides al cliente que por favor desde el principio sea honesto. Aunque sea mala la noticia, es mejor saberla y no es algo que el abogado va a decir lo que el cliente le dijo. No va a divulgar los clientes. Ahora voy a preguntarle al abogado joven, porque yo sé que él cree todos los cuentos que le hacen. Diga usted, doctor Pérez. Sí, eso ocurre en muchas ocasiones. En muchas ocasiones hay clientes que insisten en mantener su inocencia. Incluso cuando uno les presenta las evidencias que el gobierno va a presentar, insisten que alguien le cambió los documentos, falsificó la firma, ese tipo de cosas. Esa lo digo mucho. Esa no es mi firma. Esa no es mi firma. ¿Y qué hace usted cuando usted tiene 16 cajas
de evidencia enseñando lo contrario? Primero, es imposible repasar las 16 cajas. Hay que ser preciso y selectivo en el tipo de documento que uno va a escoger. Tiene que primero hablar sobre cuáles van a ser las defensas y escoger documentos entre esas cajas que van a apoyar la defensa que uno va a adelantar, porque es imposible repasar 16 cajas y la realidad es que el gobierno no va a presentar 16 cajas. No, nosotros quisiéramos que presentaran 16 cajas. Correcto. Porque mientras más largo y más aburrido, más chance tenemos nosotros. Correcto. Doctor, nos quedan 2 minutos y le voy a dar uno a cada uno. Y quisiera que me dé un momentico para darle las gracias a Al, Mike, Ricardo, Marco, John, que es un Gator, Alexis, Daniel, Laura, la super segunda directora hoy, que es una Gator también, a Susan y a Ana Fernández. Y el último minuto, ¿tienen una anécdota o un mensaje que le quisieran dar a nuestros televidentes? Y voy a empezar con el abogado joven. Diga usted, doctor Pérez. Gracias. Muchos miembros del público que estén trabajando en el área de la medicina, en muchas ocasiones se meten en problemas que a veces, sin tomarlo ni beberlo, les ocasiona problemas penales. Si se sienten apresionados en su trabajo a hacer ciertas cosas que consideran indebidas, deben considerar que es preferible perder el trabajo que perder la libertad. Muy bien. Doctor Rodríguez. Para seguir lo que dijo el doctor Pérez, hay ciertas personas mayores que necesitan los beneficios, que son personas enfermas, que de verdad lo están recibiendo, pero que no entienden los documentos que están firmando, no entienden que la persona que viene a visitarlos o a darle la terapia en la casa no está haciendo lo que están cobrándole al gobierno. No firmen. No firmen. Doctores, les agradezco mucho su visita, espero traerlos otra vez para que nos mantengan al día. Y a nuestros televidentes les deseamos que tengan una semana muy próspera esta semana que viene.